Saludos, familia Empresa de Energía del Bajo Putumayo. Les habla Amparo Alvarado Negrete, psicóloga, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión vamos a abordar el tema resolución de conflictos laborales. Iniciemos con una reflexión que nos plantea Daniel Goleman, quien cita: comprender lo que se siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salida. ¿A qué nos invita a pensar? Que si bien es cierto, no tenemos que estar siempre de acuerdo con la otra persona o con el compañero o la compañera, eso no significa que no pueda establecer una relación de empatía y comprensión a pesar de que tengamos diferentes maneras de opinar o de percibir alguna situación en particular. Pero en fin, a partir de todo esto, ¿qué es el conflicto? Aquí hay unas definiciones que citan lo siguiente. El conflicto es un hecho cotidiano al cual todos nos enfrentamos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de vecindad, en nuestra familia, en nuestras relaciones de amistad, incluso en nuestras relaciones de pareja. El conflicto es inherente en la vida de toda persona. En sí, el conflicto no es bueno ni malo. Lo importante es desarrollar habilidades para resolverlo de forma asertiva. Naturaleza del conflicto. Los conflictos son cíclicos, se dan por periodos, pero también son dinámicos porque cambian. En los conflictos hay escalamiento. Cuando no se resuelve un conflicto, tiende a volverse cada vez más conflictivo, es decir, se agudiza la situación. Pero también cuando se tiene la posibilidad de afrontarlo de manera asertiva, tiene la tendencia a la disminución. Conflictos sustantivos y emocionales. En una situación de conflicto, los problemas pueden ser sustantivos o emocionales o de ambas clases. Veamos en qué consisten. Problemas sustantivos. Se trata de desacuerdos sobre concepciones, prácticas, políticas, diferencias en las opiniones, requieren negociación y solución de problemas. En resumidas cuentas, el conflicto sustantivo se refiere a las diferentes formas de ver una situación, a la parte de creencias, a la parte cognitiva. Problemas emocionales. Se trata de problemas relacionados con la ira, la desconfianza, el desprecio, el temor. Requiere reestructuración de percepciones, examen y tratamiento de sentimientos. A diferencia del anterior, que tiene que ver con creencias, con pensamientos, con imaginarios, el tema de problemas emocionales tiene que ver con la manera en que sentimos y reaccionamos frente a alguna situación que nos afecta. Características de los conflictos. Aspectos psicológicos. Generalmente el conflicto desarrolla emocionalidad, es decir, está implicada el tema de la ira, de la frustración, de la desesperación, de la angustia o de la frustración. También tiene que ver con creencias negativas sobre el otro, es decir, generalmente creamos un imaginario erróneo de creer que todo lo que dice el otro es en contra mía. Lo que aparece en el conflicto expresa otras frustraciones asociadas a él. Otra característica del conflicto es evitar nuestras responsabilidades, buscando siempre, entre comillas, un chivo expiatorio. Es decir, justificamos muchas veces el por qué las cosas no se pueden dar, aludiendo que es porque le caigo mal a X o a Y persona. Características de los conflictos. Una de las características relevantes es la ruptura de la comunicación. No podemos conversar con el otro, no podemos vernos ni siquiera a la cara. Se rompen los canales de información, se rompe la relación entre las personas. Desafortunadamente, cuando el conflicto no es afrontado de manera asertiva y oportuna, como lo dije anteriormente, va en aumento, y eso muchas veces lleva a situaciones de violencia. Por ejemplo, insultos, atentados, agresión física, aumento en el nivel del conflicto. Bien, a partir de todo esto hay un interrogante para ustedes. ¿Cómo están resolviendo los conflictos en el trabajo? ¿Cómo están resolviendo los conflictos en la empresa de energía del Bajo Putumayo? Aquí hay unas posibilidades de resolución de conflictos. Una, que es equivocada, es resolver el conflicto con agresión, con palabras duras, con palabras poco diplomáticas, con agresividad. Otra posibilidad es quedarme callado. Es decir, prefiero no hacer nada con tal de evitar un conflicto.
Prefiero aguantarme, prefiero aceptar todo lo que me digan, incluso a veces prefiero complacer a los demás, aunque pasen por encima de mis propios derechos. También es una actitud equivocada. Hay otra actitud en la que cuando hay un conflicto nos sentamos a hablar, a dialogar, a revisar en qué podemos aportar para resolver un conflicto. Esa es una posibilidad para resolverlo. Hay otra posición en la que cuando estamos enfrentados a situaciones de conflicto, preferimos hacernos como los de las orejas gachas, no mirarlos y esconder la cabeza, como la evitación. Esa es una manera equivocada porque en vez de resolver el conflicto, lo que estamos es postergándolo en el tiempo. Y hay una quinta posibilidad que es la que invita a observar de frente la situación, a analizarla con objetividad y a no buscar culpables, sino buscar soluciones frente a la situación que está afectándonos. En este caso, como una organización. Algunas ideas para resolver los conflictos de manera asertiva. 1. Reconocer que existe un problema. 2. Definir el problema que se tiene. 3. Definir la meta. 4. Buscar soluciones. 5. Pensar en las consecuencias. 6. Elegir una solución. 7. Llevar a cabo el plan de acción. ¿Cómo detectar los conflictos? Obtener retroalimentación es una primera posibilidad. Tomarse el tiempo necesario para averiguar lo que piensan y sienten sus compañeros de trabajo. Una segunda posibilidad importante es definir expectativas. En el curso de las reuniones de trabajo, determinar las prioridades, las metas, las tareas, entre otras. Y finalmente, revisar el nivel de rendimiento. ¿En qué consiste? En comunicarse abiertamente acerca de cómo o cómo no se está trabajando en conjunto. Bloqueo en la resolución de conflictos. Hay actitudes que bloquean la posibilidad de resolver de conflictos. Recordemos que generalmente cuando hablamos de conflictos interpersonales estamos hablando de la relación con otros. Y muchas veces hay bloqueos relacionados con el ego, la vanidad, las dificultades para aceptar la posición o punto de vista del otro, la baja o elevada autoestima, la pérdida de la perspectiva, la rigidez o la poca inclinación al cambio. Igualmente dificultades para someterse o para aceptar un punto de vista diferente al mío. Y las expectativas de que todos están de acuerdo con uno. Esas son situaciones que pueden bloquear la posibilidad de resolver un conflicto de manera oportuna y asertiva. Errores para manejar el conflicto. Ser demasiado directo, de ser brusco a la hora de hacer una observación, o por el contrario, quedarse callado, ser una persona pasiva, hacer introversión, guardarse las situaciones que lo afectan, no tener la capacidad de expresar. Buscar al culpable o asignar culpas, atacar a la persona y no al problema, hablar con sarcasmo, actuar como víctima y buscando siempre un victimario, estallar sin pensar en lo que se dice, es decir, hablar sin tener en cuenta las agresiones que yo pueda estar generando con mi forma de hablar, manejar el conflicto en forma emocional y luchar por imponer siempre su punto de vista. Para la reflexión, ¿cómo podemos posibilitar en el marco de la organización, en el marco de la empresa Energía del Bajo Putumayo, mantener relaciones interpersonales positivas? Bueno, amigos de la empresa Energía, amigas de la empresa Energía del Bajo Putumayo, esta es la reflexión que se plantea para la resolución de conflictos laborales. Muchas gracias por su atención.